mírenlo, ¿sí? Uno es un fallo, vieron que la primer clase conmigo vimos personalidad jurídica de las sociedades y cómo era inoponible. Bueno, ahí le subí un fallo donde en la práctica se aplica, ¿sí? Y después le subí un artículo que está muy, muy bien explicado para que les quede claro, ¿sí? Para que lo sumen a lo que dice el código y a los apuntes, ¿sí? Así que léanlo después. Profe, ¿me podría pedir que tenemos que leer? Llego tarde. Que subí a la parte de materiales, después búsquenlo ahí, dos cositas sobre la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Léanlo después, es de lo que di la clase pasada, ¿sí? Bueno, ya estamos todos, somos 72. Bien. Bueno, qué suerte, porque ya me estaba poniendo nerviosa que éramos 11 nada más, me parecía extraño con tantos que somos siempre. Pasa bueno, que había en el campus y nos confundimos por eso. Sí, ya me explicaron. Bueno, ahora que estamos todos, bueno, ahora sí, buenas tardes formalmente, vamos a empezar con la parte que nos toca hoy, ¿sí? Que es obligaciones. Vieron que se acuerdan que la primera clase que di yo, les di como una introducción, ¿se acuerdan cuando vimos patrimonio? Como que les deslicé esta cosita que íbamos a empezar a ver sobre obligaciones, ¿sí? Cuando decimos obligaciones, a ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué les suena? Cuando decimos ¿A un deber? Obligaciones, ¿qué se les ocurre? Una deuda. A un deber. A una deuda. Bueno, generalmente, coloquialmente, se suele asociar estas palabras, ¿sí? Con lo que es deber y con lo que es hay que hacer algo, hay que pagar. Siempre se lo asocia con el deudor. Pero bien, nosotros acá lo que vamos a ver es Derecho del acreedor. ¿Cómo? Es un derecho del acreedor. Claro, cuando nosotros decimos deudor, deber, como que nos olvidamos de la otra parte, que es el acreedor. Lo que nosotros acá vamos a estudiar es el derecho de las obligaciones, ¿sí? El derecho de las obligaciones es la parte del derecho, ¿sí? Que regula el nacimiento, la vida y el modo de extinción de las relaciones jurídicas entre el acreedor y el deudor, ¿sí? Esta parte del derecho proviene del derecho romano, que parte, bueno, es antiquísimo como las deudas, ¿sí? Las deudas no son de ahora, vienen de muchísimo tiempo atrás, entonces se tuvo que regular, por suerte ahora está como más civilizado el tema, porque bueno, acuérdense que en épocas anteriores, muy anteriores, uno iba a prisión por deuda, ¿sí? Y antes era mucho peor. Pero bueno, con el correr del tiempo, todo esto ha ido evolucionando hasta este cuerpo normativo que es el que tenemos hoy, que es el que vamos a estudiar, ¿sí? El concepto de las obligaciones en cuanto al derecho de las obligaciones está en el artículo 724 del Código Civil y Comercial, ¿sí? O sea, nosotros para estudiar obligaciones lo vamos a buscar en el Código Civil y Comercial. El artículo 724, no copien lo que digo, yo se los leo ahora para que ustedes entiendan, dice que la obligación es la relación jurídica en virtud de la cual el acreedor, ¿sí? Ya tenemos una parte, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor, otra parte, una prestación destinada a satisfacer un interés lícito, ¿sí? Y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. ¿Sí? O sea que, desmenuzando todo esto en forma breve, ¿sí? Lo que tenemos es un acreedor,
¿sí? Que tiene un derecho sobre una persona, tiene derecho a exigirle una determinada prestación. ¿Me escuchan, chicos? Porque se me fue el internet, me parece. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Romina, se Sí, se escucha. escucha. Me apareció un cartel gigante que tengo una mala conexión, pero bueno, si me escuchan, bárbaro. Bueno, entonces, estábamos en esto. El acreedor que tiene derecho a exigirle al deudor una determinada prestación, y miren ya como la ley prevé que en caso que no cumpla, ¿no? Ya como está previsto, dice, bueno, si no cumplís, tenés derecho a la ejecución forzada. Lo que vamos a ver nosotros son esas armas que el derecho y la ley nos da para que el acreedor pueda haber satisfecho su crédito. Porque no se olviden que el deudor, previo a esa prestación, se obligó a cumplir algo, ¿sí? Y acuérdense que el acuerdo entre partes, ¿sí? Lo que las partes acuerdan es obligatorio como la ley misma. Eso lo vamos a ver después en contratos. Pero bueno, tiene el origen en esto, ¿sí? Entonces, el código, o sea, la ley nos da las armas, le da las armas al acreedor para que en caso que el deudor no cumpla, pueda ver satisfecho su crédito o su derecho, ¿sí? Hasta acá venimos bien. De esto se desprende dos posiciones, como vimos, dos posiciones antagónicas, totalmente distintas. Deudor, acreedor, nunca pueden unirse, ¿sí? Porque desde el momento que son la misma persona, la obligación se esfuma, no existe más. Ahora vamos a ver los ejemplos de cuando el deudor y el acreedor se hace una misma persona, cuando se extingue una obligación. Eso lo vamos a ver como más al final, pero sepan que los sujetos siempre tienen que ser bien distintos y tienen que tener intereses contrapuestos para que la obligación exista, ¿sí? Lo que tienen que tener en común ambos, ¿sí? Lo que dice el artículo 729 es que tienen que actuar de buena fe, ¿sí? Tienen que obrar con cuidado y previsión según las exigencias de la buena fe. Eso es lo que tienen que tener en común ambos, ¿sí? También, juntamente con el deudor acreedor, tenemos los dos aspectos, que es el crédito y la deuda, ¿sí? Y cómo surge esto, cómo es el crédito que tiene el acreedor, cómo surge, cómo se origina, y la deuda, que es esa prestación que va a tener que hacer el deudor para satisfacer el crédito del acreedor y que es a lo que se obligó, ¿sí? Tiene que satisfacer lo que se obligó, ni más ni menos, ¿sí? Ahora vamos a ver los elementos. ¿Qué elementos tiene la obligación? Hasta acá venimos bien, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la obligación, el concepto, los sujetos separados? Profe, tengo una consulta. ¿Qué artículo mencionaba el de que el deudor y el acreedor tienen que actuar de buena fe? 729. Perfecto, gracias. Bien. Acá se los anoto, acá yo les escribo los artículos que dije recién, 724 y 729. A ver si sale. Ahí sale. 724 y 729. Todo estamos viendo Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, vamos a clasificar los elementos. Los elementos no están en el código, ¿sí? No es que en el código ustedes van a encontrar, estos son los elementos. Los elementos los clasifica o los separa la doctrina. La doctrina se le llama a los estudiosos del derecho, a los estudiosos grandes, no una Romina que les da clase, sino a los autores, ¿sí? Como con más trascendencia. Entonces, la doctrina mayoritaria, ¿sí? Los que han estudiado el derecho han clasificado los elementos en internos y externos, ¿sí?
Los internos o esenciales que tienen que estar sí o sí en una obligación son los sujetos, objeto y vínculo, ¿sí? Esos tres, sujeto, objeto y vínculo. Ahora vamos a ir a cada uno. Ahora yo se los anoto acá. Vamos a empezar con el sujeto, objeto, ¿sí? Esos son los y vínculo. Estos son los tres elementos internos, ¿sí? Vamos a empezar con los sujetos. Bueno, los sujetos ya los empezamos a ver un poco antes, que dijimos que era el deudor y el acreedor. Son las personas vinculadas a esta obligación. Dijimos que tienen que ser personas distintas, ¿sí? Porque los intereses sí o sí siempre tienen que ser contrapuestos, ¿sí? Aunque lo que tienen en común, como ya les dije, tienen que actuar de buena fe. Pueden ser personas tanto humanas como personas jurídicas. Pueden ser singular o pueden ser plural, ¿sí? Se pueden obligar varios o pueden ser varios acreedores, ¿sí? Tienen que estar determinados, o sea, cuando nos obligamos, se tiene que saber quién es el deudor y quién es el acreedor, ¿sí? Tienen que ser determinados o determinables. Y bueno, ya les dije que puede haber pluralidad, ¿sí? Esta calidad de sujeto, ¿sí? Es transmisible. Después lo vamos a ver al final ya de la clase, vamos a ver la transmisión de la calidad de los sujetos. Pero sepan que la calidad de deudor y de acreedor se puede transmitir a otra persona. Vamos a ver las formas, aunque la obligación queda intacta, ¿sí? Lo que se transmite es la calidad de deudor y acreedor. Todo esto sería sujeto. Ahora vamos al objeto. El objeto es el plano proyecto de conducta, ¿sí? Futura que tiene que realizar el deudor para dar satisfacción al interés del acreedor, ¿sí? Es lo que tiene que hacer, a lo que se obligó. Recordemos que ahora cuando veamos las clasificaciones de las obligaciones, va a haber obligaciones tanto de dar o de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, pintar una casa, ¿sí? Eso es el objeto, es el plan o el proyecto, esa acción, ¿sí? El interés, este objeto, siempre tiene que ser lícito, ¿sí? No puede ser contrario a la moral o a las buenas costumbres. Tiene que ser física y materialmente posible. Físicamente posible, por ejemplo, yo no puedo pintar una estrella, ¿sí? Tiene que ser físicamente posible, que se pueda realizar. Y jurídicamente posible. Yo no puedo hipotecar un auto, por ejemplo, porque jurídicamente está mal, ¿sí? Sobre un auto va una prenda. Tiene que ser el objeto, tiene que ser determinado o determinable como los sujetos. Tenemos que saber a lo que nos obligamos, ¿sí? No puede ser indeterminado, ¿sí? Y tiene que ser susceptible de valoración económica, ¿sí? Esta prestación tiene que tener, esta acción debe tener un contenido patrimonial, siempre, ¿sí? Esto está en el artículo 725, los requisitos del objeto, ¿sí? Y nos vamos con el sí. Profe, pero no llego a entender muy bien. ¿Qué significa jurídicamente posible? Jurídicamente posible que se pueda realizar conforme al ordenamiento. Por ejemplo, no está permitido legalmente hipotecar un auto, porque la hipoteca, ¿sí?, va contra un inmueble, no contra un mueble que es un auto. A eso se refiere. O sea, que el derecho permita esa prestación, ¿sí? Eso se refiere a lo de jurídicamente posible, que el derecho permita, que las leyes permitan realizar esa prestación. Sí, comprendo. Gracias.
No, de nada. Yo tengo una pregunta, profe. El tema de sujeto, objeto, vínculo. Solamente anoté que el objeto es por lo cual se une el deudor y el acreedor, supongo, el plano, proyecto, como dijo usted, pero no, sujeto y vínculo no noté nada. Sujeto es lo que vimos antes del deudor y el acreedor, ¿sí? Que tienen que ser los intereses contrapuestos. Y vínculo voy a ir ahora mismo, así que no vimos nada todavía de eso. Y de los sujetos, estos que son deudor, acreedor, y puede ser singular, plural, y puede ser persona humana o puede ser jurídica, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, vamos a vínculo. Vínculo jurídico, ¿sí? Es el enlace, ¿sí? Es el enlace que tienen las dos partes y de este enlace se deriva el poder, ¿sí? De acción que tiene el acreedor y el deber que tiene el deudor. Este enlace, en virtud de lo que se obliga, ¿sí? Limita la libertad del deudor en cuanto a lo patrimonial, porque si se acuerdan, que vimos en la primera clase, ¿qué vimos respecto al patrimonio? A ver, esto se los voy a preguntar a ustedes, a ver si me prestaron atención. ¿Qué pasaba con el patrimonio? ¿Qué tiene que ver con eso? Es la garantía común de los acreedores. Ay, me encantó, claro. Es la garantía común de los acreedores. Entonces, cuando se obliga, ya hay un límite que es su patrimonio. O sea, su patrimonio, él, cuando contrae una obligación, no se va a poder insolventar, porque se va a considerar un ¿qué? Algo, un acto, ¿cómo? Fraudulento. Un acto fraudulento, exacto. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando a los acreedores, algo de mala fe, ¿sí? Están actuando contrariamente a lo que prevé el artículo 729, que nos dice que el deudor tiene que actuar de buena fe, ¿sí? Entonces, eso que está haciendo es contrario a la ley. Entonces, ese es el límite que le impone la ley al deudor cuando adquiere una obligación. No es que tiene un grillete, ¿sí? No es que no puede manejarse, no puede. O sea, el límite es actuar de buena fe sin perjudicar a las personas con quien él voluntariamente se obligó, porque voluntariamente es un acto voluntario. Ustedes vieron la clase pasada, hechos y actos jurídicos. O sea, es un acto voluntario lícito. Entonces, como tal, tiene que ser consecuente y tiene ese límite que es lógico. Y este es el vínculo que le impone el límite ese, ¿sí? Este límite tiene sus atenuantes, ¿sí? Hay una presunción, ¿sí? Que se llama favor de vitoris, sépanlo, esperen que se los anoto para que lo sepan, favor de vitoris, ahí. Primero, ¿saben lo que es una presunción? Todo el mundo sabe. No sabe lo que es una presunción. Bueno, presunción es un supuesto, ¿sí? Como se presume inocente, ¿sí? Es algo, un supuesto, es una aserción que se entiende que es verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Algo que se da por hecho, exactamente. Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Acá lo que hay no es exactamente una presunción, pero sí hay un principio, ¿sí? Nosotros en todo lo que es en el ámbito contractual, hay un principio que se llama sinalagma contractual. Lo que se busca, tanto en los contratos como en el derecho, como en todo casi en la vida, es el equilibrio, ¿sí? Lo que se busca es el equilibrio entre las partes. El derecho entiende que el deudor, ¿sí?
está en una posición más desventajosa que el acreedor. Entonces, para equiparar y lograr ese equilibrio, ¿sí?, hay un principio que se llama favor debitoris, que es que en caso de duda respecto del alcance de una obligación, siempre se está a favor del deudor, que se considera la parte más débil del contrato, ¿sí? O sea, se protege al más débil. Por ejemplo, en los contratos de consumo, que van a verlo después, el consumidor siempre es la parte débil. Entonces, por ese tema es que hay un principio que se llama indubio pro consumidor, que quiere decir, en caso de dudas sobre el alcance de un contrato o lo que sea, siempre se está a favor del consumidor. En derecho penal, ¿sí?, esto es muy cuestionado igual, pero bueno, les digo lo que dice el derecho. Hay un principio que es indubio pro reo, ¿sí?, que es en caso de dudas se está a favor del condenado siempre, ¿sí? Este es el principio, es tratar de proteger a la parte más débil, ¿sí? En este caso, lo que tenemos nosotros en nuestro pequeño mundo que estamos viendo ahora de las obligaciones, ¿sí?, se está defendiendo al deudor con este favor debitoris. ¿Está bien esto? ¿Se entendió? Esto está dentro del vínculo. Bueno, hasta acá vimos elementos internos, sujeto, objeto. El objeto les puse que estaba en el artículo 725, veo que sí, y el vínculo, ¿sí? Estos son los internos. Ahora nos vamos al elemento externo, ¿sí?, que es la causa fuente. Es como, acá se los anoto, causa fuente. Es cómo se adquiere o cómo se contrae la obligación, ¿sí? La causa fuente es el conjunto, ¿sí?, de hechos jurídicos susceptibles de generar la relación obligacional, ¿sí? ¿De qué forma nosotros nos comprometemos como deudor o de qué forma adquirimos nuestro crédito, ¿sí? Mediante la causa fuente, que es el origen de esta, es en lo que se basa el vínculo, ¿sí?, de donde nace el vínculo. El artículo, sí. Perdón. Dijo conjunto de hechos jurídicos susceptibles de formar. De generar una relación jurídica obligatoria, de generar una obligación. O sea, qué tipo de actos, de hechos y actos jurídicos son los que obligan, ¿sí?, que nos da derecho como acreedor y el deber como deudor, ¿sí?, y que nos hace deudor, acreedor, que crea el vínculo, que forma que nos hace hacer esta prestación que es el objeto, ¿sí? Todo deriva de la causa fuente. El artículo 726, que quiero que lean también, que me interesa, nos dice que no hay obligación sin causa, ¿sí? Esto es sumamente importante, porque si no hay causa no hay obligación. Si tiene que derivar, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. Ahí nos da todas las respuestas, ¿sí? O sea que todo este tema de las obligaciones se resume a esto, ¿sí? O sea, no hay deudor, no hay acreedor, no hay vínculo, no hay objeto, si no deriva de un hecho jurídico que sea idóneo conforme el ordenamiento jurídico. Todo esto se resume en el artículo 726, ¿sí? Y por su parte, el artículo 727 nos da una presunción. Ahora que ya les expliqué, ya que lo saben, la presunción es que una vez que se prueba la obligación, como que la obligación existe, ¿sí?, como que realmente pasó, como que se obligaron,
se presume que la fuente de la que deriva es legítima, ¿sí? Que es conforme al ordenamiento jurídico. Esa es la presunción que nos da el artículo 727. Como ya les dije, soy muy buena y les aviso, esto es tema de examen, ¿sí? Así que ténganlo claro, ¿sí? Obligaciones es un hermoso tema, a mí me gusta mucho y se suele poner en los exámenes, así que bueno, nada, presten mucha atención. Profe, te hago una consulta. En la primera clase habíamos visto fase activa y fase pasiva, y la activa eran los derechos y la pasiva las obligaciones. Y habíamos visto que en la fase activa estaban los derechos personales, que había dicho que ese era el artículo 724, y ahora estamos viendo las obligaciones, y ese es el artículo 724, ¿puede ser? Sí, muy bien, muy bien. ¿Es un derecho y a la vez una obligación? Es un derecho personal, claro, de parte del acreedor. Muy bien. Nosotros lo vimos. Sí. Muy bien, muy bien. Eso me encantó. Y te relacionaste todo. Se ve que me escuchan, me encanta. Gracias. Muy bien. Claro, nosotros lo vimos cuando vimos patrimonio, ¿sí? Cuando vimos los atributos de la personalidad y las cosas que derivan del patrimonio, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Está bien? Bueno, como les dije que soy buena y que me encanta decir las cosas cuando va para el examen, vamos a estudiar, vamos a ver ahora un poquito de las causas fuentes y qué tipo de causa fuente tenemos que puede generar obligaciones, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene mucho, o sea, que ver con el hilo de lo que estamos yendo, pero va con la materia? Entonces, si me sacás del contexto, vamos a ver si te puedo contestar, decime. Yo no entiendo bien cómo se estudia para esta materia. Si tengo que leer el Código Civil, si tengo que leer algo puntual, si tengo que hacer ejercicios, Ejercicios no tenemos balance acá, no, Código Civil con los articulitos que les damos, o sea, ustedes van al código y ahí tienen los artículos, más o menos con los números o sea, el código este nuevo es súper sencillo porque tiene títulos arriba, o sea, tienen los temas que vamos dando, es como un texto, ¿sí? Y es sencillo. Yo no compré el libro, tengo el Código Civil Comercial de Internet. No, pero también o sea, está redactado de la misma forma. Perfecto. Es leer los artículos y nosotros vamos subiendo cosas complementarias también. Dentro de las cosas complementarias citamos bibliografía si les interesa ampliar, por supuesto que no les vamos a decir que no, pero lo básico es saber el código, ¿sí? Que es lo que nosotros damos. O sea, tendría que aprenderme los artículos, más o menos de memoria. No, los artículos de memoria yo no voy a pedir en el examen, díganme el artículo 650, no vamos a pedir eso, vamos a pedir temas, patrimonio, por ejemplo, Okay. fase activa. Bueno, si vos querés poner el artículo, lo ponés, pero no es que te pedimos, dígame lo que dice en el artículo 650. Claro, No. esa era mi duda, si iba a tener que aprenderme los artículos de memoria. Pero ni en derecho hacíamos eso, nadie, aparte que no sirve estudiar así. Perfecto, sí, me imaginé, pero bueno. No, es contenido, chicos, no números, o sea, números yo se los digo no para que sepan el número, para que vayan al código, no para otra cosa, ¿sí? Gracias. Bien ahí. Bueno, de nada. Bueno, dicho esto, espero que les haya servido a todos y que se hayan quedado tranquilos, que no es tan complicado. Vamos a las fuentes, ¿sí? Profe, perdón. Sí. Tengo la duda que en el artículo 727 no llego a entender muy bien claro lo que dice presunción de fuentes legítimas, la existencia de obligación no se presume. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si se comprobó, ¿sí? Que vos te obligaste con otra persona, que ya está comprobada por un contrato, por ejemplo, ¿sí? Se presume que ese contrato es lícito y es conforme a las leyes, salvo que se pruebe lo contrario, ¿sí? Quiere decir eso, nada más. Gracias. Eso, de nada.
Bueno, vamos rápidamente a ver el tipo de fuentes, ¿sí? Que es un elemento externo. Empezamos por la primer causa fuente, que esto se los explico súper cortito, no lo copien porque después tenemos una clase especial sobre contratos. Pero la primer fuente por excelencia es el contrato, ¿sí? El concepto lo tienen en el artículo 957, ¿sí? 957, que dice que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿sí? Esto es una fuente, o sea, hay un acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga a realizar una prestación a través de otra. Contrato de compraventa, contrato de alquiler, ¿sí? Todo esto genera una obligación que va a quedar plasmada en el contrato. Profe, tengo una consulta. ¿Sí o sí la obligación se genera cuando se firma el contrato o antes también puede haber obligaciones, por ejemplo? Ahora vamos a verlas, no solo es el contrato, hay distintas causas fuentes, ¿sí? Ahora vemos las que hay, y hay causas fuentes que son innominadas, ¿sí? O sea, la obligación es ese acto, ese acuerdo de voluntades de una persona y otra, que una se obliga a realizar una determinada prestación, ¿sí? Se puede plasmar tanto en un contrato, como verbalmente, como en otro medio, ¿sí? Pero tiene que derivar de esta fuente, de este acuerdo de voluntades, ¿sí? Y hay otras que no es un acuerdo de voluntades, que ahora vamos a ver cuáles son, que generan, qué tipo de actos, ¿sí? ¿Qué tipo de actos generan o hacen nacer obligaciones que no sean acuerdos de voluntades? Ahora vamos a verlo. Una es el contrato, que es un acuerdo. Después tenemos otra fuente, ¿sí? Que es la declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Esto está en el artículo 1800. Es la declaración unilateral de voluntad, que es, por ejemplo, cuando yo me obligo unilateralmente a hacer determinada prestación. Por ejemplo, cuando pego un cartelito, ¿sí? Pego un cartelito con una recompensa para que aparezca mi perrito, ¿sí? Eso es una obligación. ¿Por qué? Porque el que me trae el perrito, yo prometí, ¿sí? Yo voluntariamente me obligué a quien cumpliera con esa prestación a entregarle una recompensa. Eso genera una obligación, ¿sí? Esa es la declaración unilateral de voluntad. Después tenemos otra fuente, ¿sí? Que son los hechos ilícitos. Cuando veamos responsabilidad, que no sé si lo van a ver conmigo o con el doctor Polo, van a ver, yo se los cuento así como en líneas generales, en el derecho, ¿sí? Existe el deber jurídico de no dañar. Nosotros tenemos obligación de no dañar al otro, ¿sí? Si esto se incumple, si yo produzco un daño a otra persona, tanto en la persona como en sus bienes, genera automáticamente la obligación de repararlo, ¿sí? Este daño a las personas es un hecho ilícito. Entonces, estos hechos ilícitos es otra causa fuente que genera la obligación de reparar, ¿sí? O de indemnizar. Por ejemplo, un choque, ¿sí? Nosotros tenemos un accidente de auto, de moto, de lo que sea, bueno, y quien fue el culpable, quien causó un daño, tiene la obligación de repararlo. O sea, debe entregar o debe indemnizar a quien corresponda, ¿sí? Esta es otra fuente. O sea, profe, o sea, debe ser responsable de algo según la ley, lo que dice, genera la obligación. Claro, porque existe el deber genérico de no dañar. Es un deber que nos impone a todos, ¿sí?
nadie debe dañar al otro. Entonces, si esto se incumple, genera la obligación de repararlo o de indemnizarlo. Depende del caso. ¿Sí? Profe, Sí. ¿viste que usted dijo un daño a la persona? ¿Eso podría ser un daño psicológico, físico también? Sí. Ah, ok. Y claro, cuando te hacen juicio de daño moral, por ejemplo, sí, también eso también genera obligación. ¿Y eso cómo se repara, supuestamente? Con juicio, con sentencia, hay una sentencia en el cual si se hacen las pruebas suficientes y se comprueba que realmente ese daño pasó, hay una sentencia en el cual se condena a esa persona a pagarle al accionante, digamos, a quien inició el juicio, una determinada suma. ¿Sí? Entonces ahí está la obligación. Tiene que pagar esa suma a la que fue condenado. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, otra obligación, otra causa fuente que tiene mucho que ver con esto, con los hechos ilícitos, ¿sí? Es el ejercicio abusivo de los derechos, ¿sí? Esto está en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, que nos dice que el ejercicio regular de los derechos, este es el deber genérico que yo digo, que esto lo van a ver más en responsabilidad, pero bueno, vamos a verlo acá un poco. El artículo 10 nos dice que el ejercicio regular de los derechos, de un derecho propio, ¿sí? O el cumplimiento de una obligación, no puede constituir como ilícito ningún acto, ¿sí? Y la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Un ejemplo clásico de esto es, yo tengo una empresa, ¿sí? Esto les puede pasar a ustedes, por ejemplo. Yo tengo una empresa. Lo que hago es ejercer mi derecho, ¿no? Que me da la ley, de ejercer el comercio libremente. Pero ¿qué pasa? No le pago los aportes a los empleados. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ejerciendo un acto en forma abusiva, porque estoy haciendo un acto que contraría la ley, porque la ley me impone a mí como empleador el pagar los aportes de las personas que yo tengo a mi cargo. Entonces, en ese caso me genera la obligación de reparar esto, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea de este ejercicio abusivo? O sea, nosotros podemos ejercerlo, somos libres para ejercer nuestros derechos sin perjudicar los derechos del otro, ¿sí? Y si eso pasa, si perjudicamos al otro, ahí genera la obligación como los hechos ilícitos. Ahí aparece el hecho ilícito, ¿sí? Debemos repararlo. Está como muy concatenado con el ilícito, ¿sí? Otra causa fuente, ¿sí? Es el enriquecimiento sin causa. ¿Qué es esto? Ustedes lo habrán escuchado en la radio, en los noticieros, que se enriquecen sin causa. Bueno, ahora lo vamos a ver desde la óptica legal, ¿sí? El enriquecimiento sin causa, legalmente, ¿sí? Es cuando es injustificado, ¿sí? Cuando quien obtiene una ventaja patrimonial no está justificado, si no hay causa para ese enriquecimiento, ¿sí? Cuando no tiene justificación el porqué de el acrecentamiento de su patrimonio. ¿Cuál es la consecuencia en este caso de la obligación? ¿Sí? Lo que tiene que pasar en este caso es que lo que tiene que hacer la persona que se enriquece a expensas de otro, porque no se olviden, vamos a circunscribirnos al ámbito obligacional, deudor-acreedor, ¿sí? Dos personas.
Y en el caso que una persona se enriqueció a expensas de otro, ¿cómo sería este caso? ¿Se les ocurre algo? Puede ser que Sin tiene que, pensar en noticieros, ¿eh? puede ser A que ver. se pueda haber un reajuste o se pueda anular. Una estafa, claro, puede ser estafa, reajuste, por ejemplo. Lavado de activos y dinero. Si ahí nos vamos, ahí es como muy amplio. Pero nos vamos a un caso entre dos, ¿sí? Yo le compro, a ver, yo voy a comprar un inmueble, compro un departamento en Avenida del Libertador, de 200 metros, ¿sí? Se lo compro a Pepito. Y se lo compro por $15.000. 200 metros sobre Libertador, $15.000. ¿Qué les parece a ustedes? Es Que hizo un raro, buen ¿no? negocio. Está regalado. Ay, se Que me ¿no? Si pasen, fuera que me real, pasen el teléfono de la inmobiliaria, lo primero que te pediría. como quisieran todos eso, ¿no? Bueno, pero no es real, este es un supuesto. Pero bueno, pensemos en Pepito, pobre. Pero Pepito una que no... pregunta. Pero si Sí. Pepito acepta, Vamos a ver ahora. Vamos con Pepito. Pepito, no dice nada en la escritura de compraventa. Se vende así. Y Pepito, nada. ¿Sí? Ah, eso queda como un precio vil. Eso es precio vil. Es un precio que es irreal. ¿Sí? Entonces, ahí se mete un juez y ve ese contrato, ve que Pepito no dijo nada. Entonces, ahí hay una causa porque yo no tengo causa de por qué yo me beneficié tanto. Ahora, si Pepito en la escritura dice que me lo vende a 15.000 porque yo fui tan buena toda su vida con Pepito que lo cuidé, o yo le regalé un auto, entonces él como que dice, no, la voy a compensar y yo se lo voy a vender a 15.000 en retribución o porque compenso. Ahí no hay un enriquecimiento porque ahí hay una causa, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea del enriquecimiento sin causa? Profe, Sí. en el caso de que, por ejemplo, no se haya aclarado eso, de que se quisiese compensar algo, ¿no entraría en la lesión del artículo 332? Habría que ver por qué, porque la lesión es cuando te aprovechas de la inexperiencia, ligereza, es toda cuestión de prueba eso también, pero podría entrar también ahí. Claro, por ejemplo, si te venden el departamento ese, que está Claro. valuado a más de $15.000 y te le venden a $15.000, podría ser ese caso. También podría ser ese caso, pero eso va por otro lado, ¿sí? Ahora lo que nos centramos nosotros es que este enriquecimiento, ¿sí? Cuando hay este supuesto, sea por lesión, sea por lo que sea, cuando no hay una causa de por qué una parte obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada en comparación de la otra, ¿sí? Esta es la idea. Cuando hay una ventaja desproporcionada, genera la obligación de restituir al empobrecido, ¿sí? O sea, esta es otra causa fuente que genera la obligación de reparar, ¿sí? El enriquecimiento sin causa. A ver qué me dice Lucas. Lesión, sí, lesión sí, y dice, podría ser como AFIP, Intimo hace poco empresas que facturan mucho para que se blanqueen a los trabajadores también. Claro, son todos esos supuestos. Bueno, acá desgraciadamente hay un montón de casos, o sea que tenemos ejemplos, si quieren estamos toda la hora citando ejemplos, hay un montón. Pero bueno, sepan que todos estos casos de enriquecimiento, ¿sí? Son causa fuente de obligaciones, ¿sí? Miren cómo todo lo plasmamos acá. Vieron que ustedes sin que se den cuenta cómo el derecho está en sus vidas. ¿Vieron que no es tan extraño? No es algo raro. Bueno, esto del enriquecimiento sin causa, léanlo, está en el artículo 1794, ¿sí? Mírenlo ahí. Bueno, otra causa fuente, y ya vamos terminando con este tema porque tengo las clasificaciones que es un montón,
es la gestión de negocios, es gestión de negocios. Gestión de negocios está en el artículo 1781, ¿sí? Leen el concepto, no se los voy a leer, a repetir acá como un loro porque se duermen acá mismo. Leen el concepto y la idea de la gestión de negocios, cuando genera una obligación, es cuando una persona se ve obligada a realizar una acción tipo urgente que no tenía pensada hacer a nombre de otro, pero sin intención de que sea una liberalidad, ¿sí? Sin que sea gratis. Por ejemplo, esto es el ejemplo, ustedes leen el concepto, ¿sí? Porque en el examen les voy a pedir el concepto. Por ejemplo, yo estoy viviendo en un departamento de un amigo, porque me dijo, quédate, cuidámelo, que viajé, antes de la pandemia, ¿no? Cuando se podía viajar, por ejemplo. ¿Qué pasó? Se rompió un caño. Entonces, nada, tuve que llamar al plomero, que venga, que lo arregle, tuve que ocuparme yo, porque no estaba él. Y yo de mi peculio pagué todo, pero el departamento es de él. Entonces, eso que yo hice, que es una gestión de negocios al fin y al cabo, es hacer algo para otro, eso genera la obligación de que el otro tiene que pagar, ¿sí? Genera la obligación de abonar los gastos que uno pagó a nombre de otro, ¿sí? Esa es la gestión de negocios, 1781. El concepto lo van a leer ustedes y eso en el examen, con un ejemplo, está perfecto, ¿sí? Profe, perdón. A diferencia con el caso de heredero, es que si existe la autorización o no. ¿Con cuál caso? El heredero, o sea, por ejemplo, el padre tiene un negocio y se murió y el hijo tiene que ser heredero de cargar de los cargos. Y la diferencia con este caso, con artículo 1781, que existe la autorización por ley o no. No, no, lo que hay en los herederos es otro tema, ¿sí? Lo que tenemos con los herederos es, que vamos a ver después, es una transmisión de la posición de los sujetos, ¿sí? Si el acreedor fue el que falleció, lo que vamos a tener es un cambio en los sujetos, ¿sí? Pero es el heredero pasa a ocupar el lugar del acreedor o del deudor, ¿sí? Esto es en el caso de la muerte, pero no tiene nada que ver con la gestión de negocios, es con un tercero, ¿sí? Es otra persona, no es la misma parte, digamos, ¿sí? Sí. ¿Se entendió? Sí, entiendo. Bueno. Hay otras fuentes innominadas, ¿sí? Que no tienen un nombre en especial, pero que también generan obligaciones, que son, por ejemplo, la obligación alimentaria, ¿sí? Lo de los padres a los hijos, la tributaria, cuando hay que pagar los impuestos, o sea, todas estas cosas también, ¿sí? Son causa fuente, generan obligación de pagar. No es nada lindo, nada agradable, pero bueno, sepan que eso también es una causa fuente de una obligación. Bueno, hasta acá, que nos llevó bastante tiempo. Vamos, acuérdense, los elementos internos de la obligación, sujeto, objeto, vínculo, y el externo, la causa fuente, ¿sí? Con la presunción esta de la legitimidad, y con todas estas causas que yo les dije. Y acuérdense que esto es como una entradita a responsabilidad, ¿sí? Mírenlo con ese ojo, como vieron patrimonio, que después entramos para acá. Miren eso también con la entradita para responsabilidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Porque nos vamos a la clasificación de las obligaciones. ¿Hasta acá? Nada, perfecto, pero que impecable. Bueno, vamos a las clasificaciones. Hay una primera clasificación de las obligaciones que es según el objeto, ¿sí? Según el objeto se clasifican en obligaciones de dar
de hacer y de no hacer, ¿sí? Según el sujeto, según el objeto. Las obligaciones de dar, a su vez, se subclasifican en obligación de dar cosa cierta, de género y de dar sumas de dinero, ¿sí? Esto es Profe, sí. disculpe, ¿cuáles eran las primeras clasificaciones de obligaciones que no escuché? La primera clasificación es de dar, de hacer y de no hacer. La que más nos va a llevar tiempo son las de dar, porque tienen muchas subclasificaciones, ¿sí? Las de dar, que es la primera clasificación, se subclasifica en obligación de dar cosa cierta, ¿sí? De género y de dar sumas de dinero. Las de dar así a secas, está en el artículo 746, ¿sí? Ahí le ponemos, esperen, que le pongo 746, obligación de dar. Bueno, las obligaciones de dar está a partir del artículo 746 y consiste en la entrega de una cosa o bien, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de compra-venta, ¿sí? Quien vende debe entregar, por ejemplo, un auto, que es el que vende, y el comprador debe entregar suma de dinero. Eso es otra clasificación, ¿sí? Pero debe dar una cosa cierta. En las de género, ahora nos vamos a las de género. Las de género están en el artículo 762. Recae sobre cosas determinadas, este es medio un lío, solo por su especie y cantidad, ¿sí? Las cosas debidas deben ser individualizadas y la elección corresponde al deudor, excepto que resulte de la convención de las partes. ¿Cómo es esto? Vamos a implementarlo en la práctica para que no se me enloquezcan. Por ejemplo, se contrató un contrato en el campo, ¿sí? De entregar 1 kilo de cosecha y después vemos qué, ¿sí? O sea, por 1 kilo de maíz, por ejemplo. Esto es de género, cuando no está determinado, solo se determina la especie y la cantidad, ¿sí? Esto es de género. Y después tenemos obligaciones de dar suma de dinero. Esto está en el artículo 765, ¿sí? El artículo 765 nos dice que desde el momento que se constituye la obligación, el deudor debe cierta cantidad de moneda, de curso legal. ¿Qué pasa? Les pregunto a ver si saben. Cuando se constituye una obligación en moneda extranjera. ¿Les parece que es obligación de dar suma de dinero o no? ¿Qué opinan? ¿No es de dar cosa cierta? Exactamente, es una obligación de dar cosas ciertas. Sumas de dinero es solo dinero de moneda de curso legal. De dar cosa, cuando es extranjera, ¿sí? Moneda extranjera, clasifica como obligación de dar cosa cierta, ¿sí? Y el deudor se libera, esto dice el código, entregando la misma cantidad equivalente a la moneda de curso legal, ¿sí? Esto es como el código trata las deudas en moneda extranjera. En este tema hay algo que me interesa, que si bien Mora lo vamos a ver al final porque está en la parte de la extinción de las obligaciones, quisiera hacer un parate acá y que veamos el tema de los intereses, ¿sí? Vemos que estamos viendo las obligaciones de dar suma de dinero, entonces acá creo que es bueno que sepamos qué tipo de intereses la ley prevé, ¿sí?
esto les va a servir a ustedes tanto cuando ejerzan. Acá dinero se refiere a la moneda nominal del país, claro, moneda nacional, ¿sí? A los pesos, dinero. Si no es nacional, es obligación de dar concesión. ¿Por qué les hago hincapié con los intereses? Si bien ustedes dirán que tiene que ver intereses con obligaciones, pero bueno, justo estamos viendo el tema de dar suma de dinero. Entonces yo quiero que sepan esto. Ustedes saben que en las obligaciones de dar suma de dinero, cuando hay mora, ¿saben lo que es mora? Mora es el retardo en el cumplimiento, ¿sí? Se pacta una fecha determinada y no se paga y no se cumple, eso es mora. La mora en el Código Civil y comercial nuestro es automática, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para que un deudor se considere deudor y moroso, hace falta solamente que pase el tiempo pactado, no hay que intimarlo, ¿sí? Solamente con el transcurso del tiempo dado para que pague, ya se considera que está en mora. Cuando se considera que está en mora, la deuda en pesos, la deuda en suma de dinero empieza a generar intereses. Ustedes bien lo saben porque están estudiando economía, entonces lo saben bien. Entonces lo que yo quiero que sepan es que el código dispone, ¿sí?, 3 tipos de intereses, ¿sí? Tenemos, por un lado, los intereses compensatorios, ¿sí?, que está en el artículo 767, eso quiero que lo lean. Estos intereses compensatorios pueden estar pactados por las partes en el instrumento o en los actos que da origen a la obligación, o sea, en la causa fuente, o bien puede estar fijado por los jueces, ¿sí? Por ejemplo, en las sentencias, ¿sí? Esto quizás después yo se lo subo, en los accidentes de tránsito, ¿sí? Cuando hay sentencia, cuando se comprueba la culpa del que chocó, por decirlo, ¿no? Se lo condena a pagar una determinada suma que es producto de todas las pruebas que se fue produciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo digo que me chocaron y digo, bueno, a mí se me produjo daño psicológico, daño material porque me rompió el auto, bueno, todos estos rubros se llaman, que yo voy aportando prueba, todo esto se indemniza, ¿sí? Y esto en la sentencia se sale con un monto y se pactan intereses. Estos son intereses compensatorios a la fecha que se produjo el accidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque intentan compensar lo que le pasó, el daño que tuvo. Como no se puede volver atrás, ¿sí? Como no se puede volver al estado anterior del accidente, porque ya se me produjeron daños, el auto ya se rompió, el daño psicológico ya está hecho. Entonces lo que se intenta hacer con estos intereses compensatorios es compensar económicamente todos los daños causados, ¿sí? En el ámbito civil, que es donde yo trabajo, se usa la tasa activa que se estableció a partir de un fallo plenario que se llama Zamudio, ¿sí? Después se los voy a subir para que lo lean, para que vean el fundamento jurídico de por qué se usa la tasa activa del banco, ¿sí? Por qué es mejor y por qué se entiende que es más reparador que cualquier otra tasa, ¿sí? Pero bueno, esta es la tasa compensatoria, o sea, este es el interés compensatorio, perdón. Y esto es como ustedes lo ven en la práctica, así es como se ve. Por otro lado, tenemos otro tipo de interés, que es el moratorio, ¿sí? El moratorio está en el artículo 768. Como la palabra dice, moratorio viene de mora, ¿sí? De la demora. Es como una penitencia esto, ¿sí? Acá no se intenta compensar nada, sino que se castiga por el castigo en sí, ¿sí? Pasó el tiempo, vos no pagaste, bueno, tenés que pagar los $3.000 que vos debías más 50 más.
por día, por ejemplo. Estos son los punitorios. Generalmente se suelen poner en el contrato de locación, por ejemplo, cuando no pagan el alquiler, ¿sí? Estos son moratorios por la demora, ¿sí? Por el retardo. Y por último, este sí es bien de penitencia, este sí es de penitencia de verdad, son los punitorios, ¿sí? Los punitorios están en el artículo 769, que están dentro de lo que se llaman las cláusulas, cláusula penal, ¿sí? Que también van por incumplimiento, por alguna, por ejemplo, por alguna conducta, en caso, por ejemplo, en la práctica, en algún contrato de locación, que no se permita, no sé, por ejemplo, pintar la pared de rosa, por ejemplo, estoy diciendo algo ya grotesco, y se pinta de rosa, o sea, hay una cláusula penal que dice, si se pinta la pared de rosa, se establece una multa de tantos pesos. Esos son intereses punitorios, ¿sí? Es una pena por una acción que está prohibida, ¿sí? Se pena una conducta. Estos son los tipos de intereses, ¿sí? Que genera el capital, o las obligaciones de dar suma de dinero. Otra cosa también que me interesa que sepan es el anatocismo. ¿Alguien sabe lo que es el anatocismo? Esto es como la presunción, a ver quién sabe y quién no. ¿Les suena? ¿Lo escucharon en algún momento? Acumulación de intereses. Acumulación de intereses, exactamente. Ustedes lo habrán visto de la parte contable. Yo de la parte contable no sé nada, así que no les voy a explicar qué es. Lo que les voy a decir de la parte del derecho, ustedes de lo contable ya lo saben bien, es que el derecho no permite la acumulación, o sea, no permite reclamar acumulación de intereses. Por ejemplo, si yo tengo una suma de dinero que debo, ¿sí? Yo debo el capital, pero no, o sea, el capital y los intereses, pero yo no sumo los intereses y lo reclamo como capital, ¿sí? ¿Se entiende? Esto está en el artículo 770. O sea, no puedo capitalizar intereses. Eso es lo que me dice el artículo 770. Pero, hecha la ley, hecha la trampa, me da 3 excepciones por la cual la capitalización de intereses va. Que es cuando haya una cláusula que hayan previsto las partes, ¿sí? En esos casos se autoriza, y con una periodicidad no inferior a 6 meses, ese es un caso. Otro caso es cuando la obligación sea demandada judicialmente, como en el caso que yo les conté de la sentencia, ¿sí? Pero el juez lo tiene que determinar en la sentencia. El juez en la sentencia tiene que decir expresamente que se capitalizan intereses, ¿sí? Por el artículo 770, inciso 2, ¿sí? Ahí sí se puede capitalizar. Y el último supuesto que se permite el anatocismo es cuando la obligación es liquidada judicialmente, ¿sí? Cuando está judicializada la deuda, y se intima a su pago, ¿sí? Cuando se intima a que pague capital más intereses y no lo paga, en ese supuesto, ahí se acumula y se capitaliza y debe todo como capital, ¿sí? Por ejemplo, salió una sentencia por daños y perjuicios por un choque, por 30.000 pesos más 30.000 de capital más 15.000 de intereses, ¿sí? Lo intimamos a que pague al deudor, 30.000 más 15.000, o sea, son 45.000. No lo paga, ¿sí? Le cursamos cédula, lo intimamos formalmente, no lo hace. Ahora, esa suma pasó a ser capital, o sea que lo que debe ahora son 45.000 de capital. Y cuando haga liquidación, va a calcular como capital 45.000
en base a lo que dice el artículo 770, inciso 3. ¿Se entendió lo que es anatocismo? No es tan complicado. ¿Sí? Profe, perdón, tengo una consulta, no me termina de quedar claro para qué sirve esto, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que diste, en vez de tener capital 30.000, tengo 45.000. ¿En qué, o sea, en la práctica, qué diferencia genera? Sirve un montón. ¿Vos querés ser contadora? Te pregunto, ¿querés ser perito contadora? En mi caso, actuaria. Bueno, actuaria, genial. Vos vas a ser actuaria. Te metes en un juicio porque como perito, ¿sí? O sea, vos te vas a meter como un auxiliar, haces una pericia, vos cobrás por eso, ¿sí? Y te regulamos, yo digo regulamos porque yo estoy en el juzgado. Yo te voy a regular 30.000 pesos. A vos te tiene que pagar el demandado. Entonces, vos lo intimás a que te pague 30.000 pesos, que son tus honorarios, más los intereses, porque no te pagó hace un montón, que son los 15.000 pesos. No te pagó. Ahora te debe no 30.000, te debe 45.000 pesos. Entonces, tu próxima liquidación para trabar embargo, para que vos le puedas cobrar, va a ser 45.000 más los intereses. ¿Sí? O sea, sí, perfecto, ahí me queda claro. Esa es la función para lo que sirve, ¿sí? O sea, como que castigás un poco al incumplidor y es en beneficio del acreedor que no ve satisfecho su crédito en tiempo, porque vos vas a haber trabajado, vas a haber hecho tu pericia en tiempo y forma y no viste pagada tu salario, digamos, ¿sí? Bueno, esta es la función, ¿sí? Un poco, esta es la función del anatocismo o de la capitalización. Del lado del derecho, chicos, ustedes tendrán la parte contable que la sabrán utilizar, yo desconozco, y estará perfecto. Pero sepan que la parte del derecho de la capitalización de intereses está tratada en el artículo 770, ¿sí? El artículo 771... está abajo del Código Civil y Comercial, le da al juez también la facultad de morigerar los intereses en caso que sean excesivos, ¿sí? Cuando se pactan entre partes, ¿sí? Y son excesivos, el juez los puede morigerar. Voy a ver si después en la semana les busco unos fallos sobre anatocismo, sobre morigeración, y el fallo Zamudio, ¿sí? Así ustedes lo tienen, y bueno, les puede servir para la vida también, no solo para el examen, ¿sí? Bueno, dicho esto, ¿tienen alguna duda sobre las obligaciones de dar? Porque ya terminamos con las de dar, vamos a las de hacer. Nada, muy bien, vamos a las de hacer. Las de hacer, como bien dice su palabra, están en el artículo 773 y es aquella cuyo objeto consiste en el hecho, ¿sí? En la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, ¿sí? En tiempo, lugar y forma acordado, ¿sí? Por ejemplo, pintar una casa, ¿sí? Pintar un cuadro, hacer una obra, cantar, bailar, lo que sea, ¿sí? Esa es una obligación de hacer. Obligación de no hacer está en el artículo 778, es la contrapartida, es la abstención de hacer algo. Por ejemplo, cuando en los contratos de locación, ¿sí? En los de alquiler, está esta cláusula que no se permite usar el inmueble para otro destino que no sea vivienda, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una obligación de no hacer, es una abstención, ¿sí? O que no se puede modificar el inmueble, ¿sí? Eso está en el artículo 778. Otras clasificaciones, estas tres que les di, las de dar, hacer y no hacer, son como las principales. Tenemos otras
clasificaciones no tan trascendentes, pero que están en el código, ¿sí? 779, son las alternativas y las facultativas. Las alternativas es que tiene por objeto una entre varias, ¿sí? Que son independientes y que el deudor se libera cumpliendo solo uno. Por ejemplo, entregar un cuadro de Picasso o una escultura de Botero. Estoy súper artística. Cualquiera de las dos se libera de cualquiera, ¿sí? Las facultativas es otra clasificación. Es que hay una obligación principal y otra accesoria, ¿sí? Hay dos tipos. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor se libera cumpliendo la accesoria, ¿sí? Esto está en el artículo 786. Por ejemplo, yo me obligo a entregar una determinada cantidad de dinero, pero como opción puedo también entregar un auto. El acreedor solo puede pedirme dinero, pero yo me puedo liberar dando un auto, ¿sí? También tenemos las divisibles y las indivisibles, o sea, las divisibles son las que se pueden fraccionar. Perdón. En ese caso no se puede negar el acreedor a recibir el material, el auto, el cambio. No, porque está pactado. Está pactado. Entonces, no hay, está pactado. Pero está pactado por ejemplo, por ese auto, o está pactado que puede ser que se lo pueda devolver en no sé, en otro artículo, en otra cosa. No, tiene que estar pactado así. Si se pacta de esa forma, es una obligación facultativa. Si se pacta de otra forma, no es una obligación facultativa. Depende cómo se pacten, ¿sí? Si se pactó que yo solo puedo exigirte plata, pero quedás liberada si me das un auto, está bárbaro, pero yo... tiene que estar específico, claro, está bien, tiene que estar específico, perfecto. Listo. Todo tiene que estar pactado acá, si no, no sirve, ¿sí? Perfecto. Bueno, divisibles, indivisibles. Divisibles es lo que puede ser fraccionado, ¿sí? Una obligación de dar suma de dinero. Y la indivisible, por ejemplo, la entrega de una mesa, ¿sí? Una mesa no se puede fraccionar sin que pierda valor. Último, lo que tenemos es la clasificación de las obligaciones por la persona, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora es la clasificación por el objeto. Ahora vamos a ver por las personas. Por las personas se pueden dividir en obligaciones de sujeto singular, que esto es muy sencillo, que hay un solo acreedor, un solo deudor, y de sujeto plural, ¿sí? Que son varios acreedores o varios deudores. Dentro de la clasificación de sujeto plural, tenemos otra clasificación bastante interesante y que también puede ser tema de examen. Por ejemplo, las obligaciones simplemente mancomunadas, ¿sí? Que son obligaciones de sujeto plural. Esto está en el artículo 825, lo van a leer bien, en la cual cada uno de los deudores, ¿sí? Está obligado al pago de su cuota parte, ¿sí? Y cada acreedor solo está legitimado para reclamar la porción que le corresponde. O sea, hay una obligación por 50.000 pesos y está A, B, C, D, E, F, y cada uno debe 10.000. Entonces yo como acreedora le puedo exigir 10.000 a cada uno, ¿sí? Solamente la cuota parte a la que se obligó. Esa es una obligación simplemente mancomunada. Esas son simplemente mancomunadas, así. Para que los anoto, simplemente mancomunadas. ¿Sí? Esa está en el 825. Otra que vamos a ver son las solidarias. Solidarias
en el artículo 827, no quiero confundirme con el artículo para que la puedan leer bien. La solidaria es cuando el cumplimiento total, ¿sí? Cuando el total de la obligación se le puede exigir a cualquiera de los deudores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta deuda por 50.000 pesos yo se la puedo exigir a A, B, C, D, E o F, toda, ¿sí? La solidaridad es importante que no se presume, tiene que estar expresamente pactada, ¿sí? Tiene que decir expresamente que se obligan en forma solidaria, ¿sí? O sea que se les puede reclamar el todo a cualquiera. Después entre ellos, ¿sí? Lo que va a pasar entre el que paga el total, lo que va a generar es una obligación con los otros deudores, porque los otros deudores le van a tener que reintegrar, le van a tener que pagar al deudor que pagó su parte, ¿no? Pero bueno, la relación entre el acreedor y el deudor ya quedó saldada con tal que cualquiera de los deudores pague el total, ¿sí? Y otra, la última que tenemos, de obligación de sujeto plural, son las concurrentes. Acá se las anoto y les pongo el artículo 850. Las concurrentes son aquellas en que varios deudores, ¿sí? Hay varios deudores, deben el mismo objeto, pero por distintas causas, ¿sí? Es el mismo objeto y distintas causas. ¿Se les ocurre algo? ¿Algún supuesto? Casualmente vimos algo parecido, que yo les conté antes. ¿Se les ocurre cómo aplica? ¡Qué silencio! Bueno, vamos a... Esto es, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, ¿sí? Vieron que yo les conté la sentencia. En los accidentes de tránsito suele pasar que las obligaciones son concurrentes, ¿sí? Hay una obligación, que es una sola, que es la de resarcir a quien fue dañado, ¿sí? Que es quien gana la sentencia, quien efectivamente sale la sentencia a favor. El tema es que generalmente nosotros tenemos a quien choca, que es quien tiene la culpa, viene, ¿sí? Y también tenemos a la aseguradora, ¿sí? La aseguradora, si bien debe el mismo objeto, él no paga por el choque en sí, porque él no participó, o sea que la responsabilidad no sale del choque. ¿De qué les parece? ¿Cuál es la causa de la aseguradora para pagar? ¿De dónde saldría en base a lo que vimos? ¿Cuál sería la causa fuente? El contrato que tiene con la persona que chocó. El contrato de seguro, exacto. O sea, la persona que chocó, la causa fuente es el hecho ilícito, pero la aseguradora no es ese hecho ilícito. La causa fuente, lo que lo obliga a pagar al acreedor, es ese contrato de seguro que lo une con su asegurado, ¿sí? Esa es una obligación concurrente. También, por ejemplo, que viene una persona, un piromaníaco, y me prende fuego la casa. Esto ya es más extremo. El piromaníaco me va a responder por daños y perjuicios por el incendio, pero mi aseguradora me va a responder por el mismo objeto, pero por mi relación contractual, ¿sí? Por la relación de seguro. Esto es la obligación concurrente. Muy bien, como dijo Fernando. ¿Está claro este tipo de obligaciones? ¿Sí? Simplemente mancomunadas, cada uno por separadito, solidarias, pueden pagar el todo y después se repiten entre ellos. Y las concurrentes, mismo objeto, distinta causa, ¿sí?
Por último, y las últimas clasificaciones, se clasifican en principales y accesorias. Esto es más sencillo. Las principales, ¿sí? Eso léanlo. Por ejemplo, en el contrato de alquiler, ¿sí? La obligación principal, esto está a partir del artículo 856. Eso, lean ustedes porque no llegamos ni por casualidad. A ver qué me dice acá. Obligación mancomunada sería como una obligación que tienen en conjunto varias personas. Sí, son obligaciones en conjunto todas. La mancomunada, la solidaria y la concurrente. El tema es cómo responden, ¿sí? La diferencia, o sea, son obligaciones conjuntas, todas, porque es el mismo objeto. El tema, la diferencia entre cada obligación, entre cada clase, es cómo se responde, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahí está el kit de la cuestión, cómo va a responder. Porque en las simplemente mancomunadas, cada uno responde por su partecita. En las solidarias se puede responder por todo, y en las concurrentes se responde, pero por distinta causa. ¿Sí? Bueno, las principales y accesorias dijimos, ¿no? Bueno, lean el artículo 856, que lo van a leer ustedes, que es muy claro. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo directamente porque no llegamos, chicos, a cubrir todo, es imposible. En el contrato de alquiler, ¿sí? Ahí, ¿cuál les parece? Visualicen un contrato de alquiler, que es algo totalmente tangible, que todos lo vimos. ¿Cuál les parece que es la obligación principal y cuál podría ser una obligación accesoria? El pago del alquiler es la principal, Diego. El pago del alquiler es la principal y no sé, capaz un impuesto, no sé, la ABL podría ser una accesoria tal vez. Puede ser, pero hay algo que es más accesorio todavía. Que algo es más patente. ¿De las expensas? No, más patente, que es una cláusula que es obligatoria, que te piden en todos los contratos. ¿Qué te piden? La garantía. La garantía. Eso, y ahí hay otra obligación, ¿viste? Hay otra obligación. La de los impuestos también, puede ser. Pero por excelencia, la fianza, ¿sí? Es una obligación accesoria. ¿Por qué? Porque viene acompañando a una principal. Vos le sacás el principal y la fianza se queda sola y no existe, ¿sí? O sea, esa es la obligación accesoria por excelencia, la fianza, ¿sí? Eso léanlo, pero sepan qué es esto, ¿sí? Yo se los doy con el artículo, ustedes ya lo tienen en la cabeza y con este conocimiento ya lo pueden leer y ya lo comprenden, ¿sí? Bueno, también otra clasificación es una obligación de medios y de resultados, ¿sí? De medios, por ejemplo, es cuando no se garantiza el resultado, sino que el compromiso está en poner toda la pericia y toda el oficio y el arte para que salga bien todo, pero que bueno, al fin y al cabo no se garantiza un resultado determinado. ¿Como cuál obligación se les ocurre esta? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría llegar a hacer? Cuando alguien te opera y que el resultado de la operación. Exacto, como un médico, un abogado. Un profesor. Sí. Un profesor particular. Yo digo profesor, ¿qué? Un profesor, exacto. O sea, yo estoy en una obligación de medios también, porque yo les explico, pero bueno, que a ustedes les vaya bien en el examen, no es que depende de mí solo, ¿sí? O sea, hay otros factores externos, como los médicos, los abogados, ¿sí? Todas esas cosas son obligaciones de medio. Lo que tenemos que hacer nosotros, los profesionales, es poner toda nuestra arte, nuestra pericia, para ejercer nuestra profesión de acuerdo a lo que corresponde, ¿sí? Y los de resultado, por el contrario, es donde hay que garantizar el resultado. Por ejemplo, ¿qué? Esto es fácil.
¿Qué podría ser? Esto es lo más fácil. Cualquier cosa. Entregar plata, ¿sí? Pintar, pago del servicio. Claro, esas cosas son de resultado, ¿sí? Lo que no depende, más que nada, lo que no depende de un factor humano, ¿sí? Sobre todo. Bueno, con esto terminamos todo lo que es clasificación, que es bastante extenso. Yo traté de simplificar lo más que pude, ¿sí? Les voy a pedir que ustedes vayan al código y amplíen, porque es imposible en 2 horas dar esta clase, pues es un montonazo, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a ir, ya estamos llegando al final, con los efectos, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de las obligaciones? ¿Sí? Los efectos son las consecuencias que se derivan de esta relación jurídica obligatoria. Los efectos son de carácter relativo. ¿Qué artículos son los de medios y resultados? Eso ya les digo, chicos, porque esos no los tengo acá. Están en el código. Después del artículo 856, busquen porque están ahí, ¿sí? Busquen a partir de ahí en el código tienen todas las clasificaciones, están todas separaditas, así que no van a tener problemas, están todas juntas ahí. Los efectos dijimos, que son las consecuencias. El efecto es relativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solo estas consecuencias van a surtir efecto entre las partes, ¿sí? No pueden perjudicar a terceros, excepto, como vimos antes, ¿sí? Los sucesores, que en realidad lo que pasa con los sucesores, la particularidad es que es la misma parte, ¿sí? Hay una transmisión de la posición, pero es la misma parte, es acreedor o deudor. Pero sepan que los efectos de la relación obligacional no puede perjudicar a terceros. Este es el principio de la relatividad de los contratos también, que lo van a ver en contratos. No sé si conmigo, está por definirse eso, a ver a quién le toca, pero sepan que los efectos tanto de las relaciones de las obligaciones como de los contratos, ¿sí? Es relativo en el sentido que solo es entre partes, no frente a terceros, ¿sí? Estos efectos con relación a los acreedores son principales y auxiliares. Los efectos principales son estos mecanismos que la ley le da al acreedor para que pueda haber satisfecho su interés, ¿sí? ¿Cuál es? El cumplimiento espontáneo, que es el pago, cuando exige el pago, la ejecución forzada, el juicio, ¿sí? Son todas estas armas que le da el ordenamiento que le permite al acreedor tener esa legitimación para poder ir contra el patrimonio del deudor, ¿sí? Ese es el efecto que tiene en el deudor. Y el efecto auxiliar son dispositivos también legales con los que cuenta el acreedor para proteger el patrimonio. O sea, ahí ya nos vamos al patrimonio del deudor y las acciones que nos da, que le da al acreedor para proteger el patrimonio del deudor para que no sea insolvente, ¿sí? Como los embargos, las inhibiciones. ¿Se acuerdan también el tema de la acción subrogatoria que vimos la clase pasada nosotros? O sea, estos son efectos auxiliares que da la ley para proteger el patrimonio del deudor y de esta forma permitir al acreedor poder cobrar, ¿sí? El efecto con relación al deudor nos dice el artículo, esto está en el artículo 730 y 731, ¿sí? 730 y 731. Con relación al deudor, el efecto, ¿sí? Es que el cumplimiento de la obligación, si el deudor cumple, ¿sí? Confiere el poder confiere la liberación, ¿sí? Ya el deudor se libera y puede repeler todas las acciones que el acreedor inicie contra él, ¿sí?
este es el efecto que tiene respecto del deudor. Vamos a hablar un poquito, ya llegando al final, cómo se extinguen las obligaciones, ¿sí? Esto va a ser muy así, muy por arriba, y les voy a pedir a ustedes por una cuestión de tiempo que lo lean y lo profundicen, porque no llegamos, es muchísimo. Pero bueno, vamos a ver cómo concluyen, ¿sí? Cómo se extinguen. Sepan que las obligaciones, ¿sí?, son concebidas para ser cumplidas, ¿sí? Aunque hay veces que no pasa eso, como vimos a lo largo de toda esta clase. Federico me pregunta, ¿efecto en qué artículo? 731, 731, ahí lo puse. Un supuesto de extinción es el pago, ¿sí? El pago está en el artículo 865, eso lean porque es bastante amplio, ¿sí? El pago es el cumplimiento por excelencia, ¿sí? Es el que produce estos efectos que yo les conté. Es el modo de extinción natural, tiene efecto extintivo de la obligación, satisfactivo en interés del acreedor y liberatorio del deudor, ¿sí? Lean también a partir del artículo 880, ¿sí?, que hablan todo de lo que es pago, mora, esto que vimos recién. Mora son 3 articulitos nada más y es súper sencillo que sepan que la mora es automática, ¿sí?, que lo que yo les expliqué recién con los intereses, ¿sí?, que solo el transcurso del tiempo es suficiente para considerar a un deudor moroso. Después, otra forma de extinción de las obligaciones es la compensación, ¿sí? Esto está en el artículo, ya les digo, 921 y 922. La compensación. La compensación es cuando se produce la mutua neutralización de 2 obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, A es deudor de B y B es deudor de A. Entonces lo que se hacen es compensar las deudas, ¿sí?, hasta la suma menor. Por ejemplo, A le debe a B 50 y B le debe a A 30. Se compensan eso y queda 20, ¿sí?, que eso va a ser el crédito finalmente compensable, ¿sí? Esa es la compensación, es la neutralización y se compensa siempre hasta la suma menor, por supuesto. El artículo 930, léanlo, habla de las obligaciones que no se pueden compensar, eso léanlo cuáles no son compensables. Después tenemos otra forma de extinción, que esto yo se los dije al principio, la confusión, ¿sí? La confusión está en el artículo 931. Confusión. La confusión es cuando la calidad de deudor y acreedor se reúne en una misma persona, ¿sí? Por ejemplo, A es deudor de B, ¿no? ¿Y qué pasa? B muere, A es acreedor de B. B muere y lo hereda A. Entonces las deudas van a pasar a la misma persona. Lo que hay es una confusión de partes, deudor y acreedor pasan a la misma persona. Entonces ahí las obligaciones, hay como una especie de compensación, se neutraliza, se extingue todo, y como no hay más sujetos contrapuestos, no hay más intereses contrapuestos, se extingue la obligación, ¿sí? Esto es la confusión, cuando la misma calidad de deudor y acreedor se reúne en una misma persona. Después tenemos la novación, es otra forma de extinción de la obligación. La novación está en el artículo 933. La novación es la extinción
de la vieja obligación y se cambia por una nueva, ¿sí? Se puede acordar que en vez de una suma de dinero, ahora me debe un auto, ¿sí? Hay una innovación de las condiciones. Y por último, bueno, lean, porque ya no vamos a llegar y quiero leer el último temita, darles el último tema. Lean dación en pago, que está en el artículo 942, ¿sí? Dación en pago. Renuncia, que está en el 944, ahora yo se los anoto. La remisión, 950. Y la imposibilidad de cumplimiento, que está en el 955. Todos esos artículos, ¿sí? Son otros supuestos de extinción de la obligación, ¿sí? Y por esto se extingue. Por último, ¿hasta acá tienen alguna duda? Así lo sigo avanzando. Porque es un montón. ¿Puedes repetir lo último? Los 4 que nos faltan leer. Todos esos artículos que yo les puse, 942, 944, Sí. 950, 955, es dación en pago, renuncia, remisión e imposibilidad de cumplimiento. Son supuestos de extinción de la obligación. Por último, lo que tenemos en el programita sobre obligaciones es la transmisión de la calidad de parte, ¿sí? La transmisión de los sujetos. Acá lo que tenemos no es la extinción de la obligación, ¿sí? La obligación, el vínculo sigue como siempre, lo que hay es una sustitución o del deudor o del acreedor. Esta transmisión de partes puede ser por acto entre vivos o mortis causa. Si es mortis causa, ¿sí? Si es por causa de muerte, es por herederos, ¿sí? Por sucesión. Y ahí los herederos, como vimos antes, vienen a tomar parte, ¿sí? De esa posición dentro de las obligaciones. No es un tercero, sino que es la misma posición, ¿sí? Pero es otra persona. Profe, te hago una consulta. En este caso, los herederos tienen que pagar con los bienes de la persona que falleció, ¿no? No con sus propios bienes, ¿o sí? Depende, ahí ya nos vamos para derecho sucesorio. Depende el tipo de deuda y depende si lo del acervo alcanza y si aceptan la herencia con o sin beneficio de inventario. Eso depende, ya nos vamos para derecho sucesorio. No nos vayamos tanto. Depende el caso. En principio se tiene que pagar con los bienes del causante, ¿sí? Con los bienes de la persona fallecida. Si no alcanza, depende. ¿Sí? Ahí subí arriba y le puse fila a la zapatilla. Mañana se viene Santa Rosa. Alguien tiene el micrófono con la zapatilla, cuidado. Pasó de que tengo que llamar a un electricista. Yo Mandamos mano y no hicimos nada. Y yo electricidad tengo un miedo. Ahí está, se silenció. Muy bien, gracias. Pues estamos escuchando todo. Bueno, seguimos con la transmisión. Dijimos, transmisión de la sucesión por acto entre vivos, ahora ya dijimos mortis causa, ¿sí? Por acto entre vivos se hace a través de un contrato que puede ser, se llama cesión, ¿sí? Lo que hay cesión es, se traspasa la titularidad de esta posición. Eso está en el artículo 1614, ¿sí? Y nos dice que se transmite la titularidad. Puede haber cesión de crédito, ¿sí? Cuando hay una cesión de crédito, se transmite la calidad del acreedor. Hay que notificar al deudor de que su acreedor cambió, ¿sí? También hay cesión de deuda. La cesión de deuda está en el 1632. Para la cesión de deuda se requiere sí o sí la conformidad del acreedor, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Puede ser que el deudor que cambie puede ser que sea insolvente, entonces el acreedor puede verse perjudicado, entonces por ese motivo sí o sí se requiere la conformidad del acreedor. En caso que el acreedor no preste conformidad con esto, este deudor que pretendía ser suplantado puede quedar obligado como
un deudor solidario, ¿sí? Pero no desinteresamos al deudor principal. Otro tipo de cambio de titularidad de los sujetos es la asunción de deuda, que está en el artículo 1633, asunción de deuda, ¿sí? Que es cuando un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda en nombre del deudor, ¿sí? Cuando esto pasa, el deudor queda liberado, porque la deuda la va a pagar este tercero que asumió este compromiso, y el acreedor, por supuesto, siempre tiene que prestar conformidad. Y con esto, creo que ya estamos, el programa lo tengo acá, no tenemos más nada. Con esto terminamos todo lo que es la transmisión. 1632 y 1633, ambos, Fernando, los dos. 1632 es para la cesión de deuda y 1633 es para la asunción de deudas por un tercero, ¿sí? Léelos, que están los dos supuestos separados. Bueno, hasta acá. Sí. Tengo una duda. En el caso de garantías, transmisión es otra cosa. O sea, una persona no puede pagar y la persona de garantía tiene que pagar. ¿Es una transformación de derecho de obligación o no? No, es una obligación accesoria. Es una fianza eso. Ya está pactado así, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Y cuál es la diferencia con la cesión de derecho entre vivos? ¿A tercera persona? ¿Diferencia con qué decís? Con cesión de derecho, o sea, entre dos vivos. Lo que hay es que se traspasa la posición contractual, ¿sí? O sea, se pasa la posición de deudor y de acreedor. Yo dejo de ser deudora para que deba a otro, ¿sí? Pero en el caso del deudor, siempre tiene que prestar conformidad el acreedor. O sea, la deuda sigue tal cual, no se toca. Lo que hay es un cambio de los sujetos, ¿sí? Que va a hacer otro. ¿Y puede haber un caso que no necesite la conformidad del acreedor? Por ejemplo, si el deudor muere y lo hereda el hijo. Ahí no necesita la conformidad porque es una transmisión que opera de pleno derecho y es por mortis causa, no es una cesión ahí. No es una cesión del artículo 1632. En la cesión de deuda del 1632, sí o sí necesitamos conformidad porque es voluntario, ¿sí? Cuando fallece el deudor, es como que le guste o no, tiene otro deudor ya, que son los herederos. ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, de esto, lo que yo quiero que sepan, ¿qué son las obligaciones? La clasificación, los elementos y cómo se extinguen. Y esto también, sí, bueno. O sea, a grandes rasgos, más o menos lo que vimos, los artículos que yo les puse, voy a buscar, porque quiero que sepan, más que para el examen, quiero que lo tengan ustedes, el tema de los intereses, quiero que lo sepan, que lo tengan como arma, ya les digo, para su futuro profesional, y bueno, y para el examen, si quieren aportarlo, estaría bárbaro. Pero bueno, el fin de semana, que tengo un poco más de tiempo, voy a ver si puedo subirlo, ¿sí? Si no tienen ninguna duda más, ya nos veremos la otra semana. Profe, consulta, ¿y fecha de examen todavía no? No sé nada, chicos. No sabría decirles. No, todavía no. Y estamos armando recién el cronograma. Así que no, todavía no. Nada. Dale, gracias. Bueno, chicos, buen fin de,
si no los veo, y buena semana, cuídense, y cualquier duda nos escriben, ¿sí? Que descansen. Dale, gracias, profe. Buena semana. Hasta luego. Chao, semana. Gracias, profe. Nos vemos.